Mateo capítulo 23, y estaremos leyendo los versículos del 1 al 12. Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12, y dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo: Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres rabí. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitir que nos reunamos un día más como iglesia, juntos, Señor, para adorar tu nombre. Te hemos cantado, hemos levantado nuestras oraciones, y ahora queremos, Señor, que así como nosotros hemos hablado contigo, ahora tú hables con nosotros. Y no hay mejor manera, Señor, que tu palabra. Por eso te pido, Señor, que hables a tu iglesia a través de las Escrituras. Que uses, Señor, a tu siervo para poder edificar a tu pueblo. Que así, Señor, como este mensaje, mientras lo preparaba en casa, Señor, redarguía mi corazón, que así también redarguya el corazón de mis hermanos. Que podamos aprender, que podamos, Señor, ser instruidos, pero que también, Señor, de este mensaje salgamos de aquí, Señor, más humildes, más pequeños, para que tú seas más grande en nosotros. Que nosotros salgamos de hoy con el deseo de menguar, para que tú crezcas. Y eso es lo que yo deseo, Señor, a través de esta palabra. Y por eso te pido que seas tú obrando a través de tu Santo Espíritu en cada uno de nuestros corazones. Y te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, nosotros vamos a estar tratando hoy un texto en el que Jesús se enfrenta, diría yo, a uno de los peores adversarios que ha tenido a lo largo de su ministerio en esta tierra, y son los fariseos. Cuando nosotros hablamos entre el contexto cristiano y mencionamos la palabra fariseo, ya saltan las alarmas y pensamos en personas malas. La realidad es que fariseo no hace referencia a un tipo de creyente. Nosotros a veces lo utilizamos mal y llamamos fariseo a personas que normalmente son muy religiosas o aparentan mucha santidad, pero la realidad es que la palabra fariseo no está describiendo a un tipo de creyente. Sin embargo, habían muchos fariseos que tenían cosas peculiares que hacían que Jesús llamara la atención de ellos. Hay personas que pueden coger las palabras de Jesús, que habla sobre los fariseos, y llegar a torcerlas para incluso decir que una persona que quiere vivir en obediencia es un fariseo simplemente porque quiere vivir en santidad. Pero nosotros tenemos que entender qué quiere decir Jesús cada vez que habla con este colectivo de personas o con ese grupo de fariseos que estaban trabajando a nivel espiritual o eran los grandes maestros de la época de donde Jesús estaba caminando y viviendo. Para situarnos un poco, Jesús, si leyeran el capítulo anterior y los últimos versículos, no los vamos a leer, pero Jesús acababa de tener una charla con un grupo de fariseos. En lo que vemos hoy es Jesús hablando con la muchedumbre y con sus discípulos, pero justo antes había tenido una charla con los fariseos, una charla teológica,
una charla donde se trataron temas doctrinales muy importantes, una charla donde Jesús le preguntaba a los fariseos quién era para ellos el Cristo. Jesús se acercó a ellos y les preguntaba quién era el Cristo, de dónde vendría el Cristo. Y los fariseos con mucha convicción decían que sería un descendiente de David. Sin embargo, Jesús usó el Salmo 110, donde cita las palabras del propio rey David, que siendo el rey y hablando de su descendencia, dice que aquel que sería rey eterno era descendiente de él, pero además de eso era Señor. El propio rey David, de donde saldría el descendiente, él mismo llama a ese descendiente Señor de él. Así que Jesús les enseña que el mismo Salmo 110 dice que el rey mesiánico, el rey eterno, nuestro Señor, el Salvador, sería un descendiente de David. Pero que además de ser descendiente de David, como lo era Jesús, sería Señor de David. Eso estaba demostrando a esos fariseos su falta de conocimiento en cuanto a ciertas escrituras. Y llegaron a un punto en el que los fariseos se miraron entre ellos, miraron a Jesús y dijeron, mejor no le vamos a preguntar más. Porque Jesús estaba respondiendo sus preguntas y demostrando lo perdidos y ciegos que ellos estaban. Pero ¿saben qué? Hay muchas personas que andan perdidas. Hay muchas personas que están ciegas. Hay muchas personas que no saben quién es el Mesías, que no saben nada sobre Jesús. Pero ¿por qué Jesús le daba más importancia a esa charla? ¿Por qué Jesús le daba más importancia a ese grupo de personas que estaban ciegas que a los que estaban fuera y que estaban ciegos? Jesús le daba más importancia porque esas personas no eran cualquier persona ciega, eran los representantes de Dios en medio del pueblo. Esas personas no eran cualquier persona del mundo y de la calle que estaban ciegos. Esas personas eran guías de otras personas. Esas personas estaban enseñando sobre fe a los seguidores de aquella época. Esas personas eran los maestros de aquella época. Esas personas eran los líderes religiosos de aquella época. Esas personas eran los referentes espirituales de aquella época. Y eso es lo que lo hacía peligroso. Porque si esas personas de la calle están perdidas en cuanto a Dios, no hay problema porque no confunden a nadie. Pero si los líderes religiosos están perdidos en cuanto a Dios, empiezan a confundir al resto de personas que quieren seguir al Señor. Por eso, a mí no me preocupa que el mundo hable en contra de la fe. A mí no me preocupa que el mundo saque teorías contra Jesús, porque el mundo está ciego y solamente afectará a personas del mundo que están ciegas. Pero lo que a mí me preocupa es que líderes religiosos de nuestros tiempos estén ciegos en cuanto a las verdades del Evangelio. Porque lo que alguien enseña desde este púlpito afecta a multitudes de personas que lo aceptan como palabra de Dios. Ayer en el taller de Entendiendo las Escrituras usábamos textos que la gran mayoría de nosotros la habíamos aprendido de líderes religiosos y que tenían un significado completamente contrario al que nos habían enseñado. Hablamos del famoso texto de la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y de cómo nosotros en nuestra anterior denominación, la mayoría habíamos aprendido que eso era, que leer mucho era malo y que había que dejarse llevar por el espíritu. Ayer vimos a la luz de la palabra que eso no tenía nada que ver con lo que nos habían enseñado y que tenía que ver con la ley de Dios, con nuestra condenación por la ley y nuestra salvación y libertad en el espíritu. Ayer tocamos el versículo que hablaba Pablo a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y cómo muchas personas lo usaban como un mantra o algo místico cada vez que emprendían un proyecto, como si Jesús lo fuera a bendecir. Voy a abrir un negocio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a aprobar mi examen porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos dimos cuenta a la luz de la palabra que eso no era una puerta abierta para todos mis proyectos personales, sino que era Pablo que había enfrentado prisiones y necesidad y que las había superado todas bajo la fortaleza de Cristo. Así podríamos seguir.
Hay líderes religiosos que han enseñado a las personas a repetir esta frase como si fuera un poder místico. Yo te cubro con la sangre de Jesús. Yo cubro mi casa con la sangre de Jesús. Yo cubro a mi coche con la sangre de Jesús. Yo cubro a mis hijos con la sangre de Jesús. Miren, el mundo les amarra una pata de conejo. Algunos llevan la estampita de una virgen o un santo. Y los cristianos hemos inventado esa frase: yo te cubro con la sangre de Cristo. Eso lo han enseñado líderes religiosos y hay un montón de personas cubriendo muchas cosas con la sangre de Jesús, como si eso significara que la protección divina cae sobre su casa y sus hijos al pronunciar esas palabras cual chamán. Pero no significa. Cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo y que nos ha cubierto a los creyentes, habla de perdón, de redención y de limpiarnos de pecado. No que podamos declarar la sangre de Cristo por donde queramos. Y podíamos seguir así con una larga lista de cosas. Yo vengo de una denominación en la que te enseñan que si quieres algo tienes que declararlo. Declara que todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo por herencia. Y ahí vas como un cenutrio pisando cosas diciendo: yo declaro esta casa para mí en el nombre de Jesús. Yo declaro esta tierra bendecida. Y yo digo, ¿de dónde? ¿Y el problema cuál es? Que se sentan las personas ahí delante. Esta persona es el líder religioso y damos por hecho que sabe lo que dice. Y simplemente aceptamos sus enseñanzas. Muchos de nosotros venimos de un contexto quizá católico romano. No sabemos nada de religión, no hemos leído otra Biblia, no conocemos las Escrituras, pero si nos dicen que hay que rezar un Padre Nuestro, se reza. Y si nos dicen que hay que rezar una Ave María, se reza. Y si nos dicen que hay que rezar el rosario, se reza. ¿Sabemos algo? No, pero como ellos en teoría son el clero y son los que saben, pues lo aceptamos. Ese era el problema. Que cuando hay un grupo de personas delante queriendo seguir a Dios, pero no buscan personalmente a Dios, hay un peligro, que van a aceptar todo lo que se les enseñe. Y hermanos, yo no me aparto de esa historia. Tú puedes estar aceptando lo mío porque suena más convincente, pero lo único que puede asegurarte que lo que estoy diciendo es cierto es una cosa: estudiar por tu propia cuenta las Sagradas Escrituras, para que nadie te engañe. El problema de Jesús con los fariseos de aquel entonces no era que estaban guiando al mundo, era que estaban guiando al pueblo de Dios. Y estaban guiando al pueblo de Dios a errores. Estaban guiando al pueblo de Dios a cosas que los oprimía y poniendo cargas sobre el pueblo de Dios que Dios no había puesto. Entonces, hermanos, en ese momento Jesús mira a los fariseos, ve que están completamente ciegos, que van a llevar al pueblo al error, y se gira y automáticamente se dirige a sus discípulos y a la muchedumbre y empieza a alertar al pueblo sobre esos fariseos. A lo largo del ministerio de Jesús, Jesús dice muchas cosas de los fariseos. Pero hoy vamos a hablar de tres cosas. Las tres cosas que Jesús menciona en este texto, las tres cosas que Jesús menciona en estos versículos. Hay más, sí, a lo largo de varios discursos de Jesús, habla de ellos de diversas maneras. Pero en este pasaje hay tres cosas que son común en esos líderes religiosos y que tristemente son comunes en muchos creyentes de hoy en día. Así que vamos a ver esas tres cualidades de un fariseo según el discurso de Jesús. Vamos a la primera. La primera cualidad que Jesús destaca la vemos entre los versículos 1 y 3 y es la siguiente: buena palabra, pero mal testimonio. Buena palabra, pero mal testimonio. En los versículos del 1 al 3 vemos lo siguiente: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Vemos una cosa: ¿a quién se dirige Jesús? No solo a los discípulos, a la muchedumbre y a los discípulos. ¿Por qué? En primer lugar, porque los discípulos, ¿a quién seguían ahora? A Jesús. Es bueno que ellos estén ahí porque un discípulo siempre va a estar escuchando las lecciones de los maestros. Pero los discípulos ya seguían a Jesús, ya no estaban siguiendo a los fariseos, ya no iban detrás de esos líderes religiosos, ahora seguían a Jesús. Entonces Jesús añade a otras personas a ese discurso. ¿A quién? Muchedumbre. ¿Por qué? Porque los discípulos ya seguían a Jesús, pero la muchedumbre, todavía muchos seguían a los religiosos, fariseos de aquella época, como los líderes espirituales del momento. Y les dijo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés.
De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Mira esa frase final, porque ellos dicen y no hacen. Tras dejar a los fariseos, se dirige a las multitudes y a sus discípulos y empieza a describir algunas cosas que le preocupan de esos fariseos. Una cosa, si Jesús hubiera hecho eso hoy, en este tiempo de una sensibilidad extrema, en el que nadie puede decir nada, a Jesús en las redes sociales le hubieran dicho: ¿quién eres tú para juzgar? Si de verdad los amaras, orarías por ellos. Pero Jesús amaba a los fariseos, obviamente. Quería su arrepentimiento, desearía que se volvieran a la verdad, pero amar a alguien no es no decirle la verdad. Hoy pensamos que decir a alguien está mal es no amar. Hoy pensamos que decir a alguien te tengo que corregir es no amar. Hoy pensamos que no estar de acuerdo con todo lo incorrecto que hay en el mundo es no amar. Si hoy digo que el aborto está mal, las que quieren abortar creen que las odio. Si hoy digo que un pastor está enseñando una mentira y lo publico, la gente dice que no amo. Pero la realidad es que amo tanto a esas almas que están siendo engañadas, que por amor a ellas tengo que decir que eso está mal. Yo no siento falta de amor en testificar la verdad. Obviamente hay falta de amor cuando hay crítica sin fundamento, cuando hay deseo de destruir a una persona, cuando hay calumnia, cuando hay mentira. Pero cuando se enseña la verdad con el fin de hacer bien a los que están en el error, eso no es falta de amor, eso es la mayor muestra de amor que puede haber. Ese mundo de fuera necesita saber que son pecadores. Cuando hablemos de su borrachera, de su inmoralidad, de su adulterio, de su fornicación, nos van a odiar. Pero la mayor muestra de amor que tenemos es llevarle eso, porque solo cuando reconozcan su pecado verán la necesidad de un Salvador. Jesús ahora se dirige a las multitudes, no porque no ame. Él va a corregir a los fariseos, Él va a hablar de los errores que hay por puro amor, para que no sean engañados, para que no sean confundidos, para que no sean llevados por cualquier viento de doctrina, para que no sean guiados por ciegos y para que conozcan la verdad. Y cuando empieza a hablar de estos fariseos, lo primero que dice es que se encuentran en la cátedra de Moisés. Decir que se encuentran en la cátedra de Moisés es decir que se encuentran en los lugares de mayor honra a nivel de enseñanza de la ley. No son cualquier persona que habla de la ley de Dios. Son los mayores expositores. Son los que tienen el máster, los que tienen el nivel más alto de enseñanza, los que los ojos del pueblo miran y creen que son los que más saben de todo. Son la mayor referencia en cuanto a enseñanza de la ley de Dios. Decir que estaban sentados en la cátedra de Moisés era decir que son los mayores exponentes de la palabra de Dios para el pueblo en aquel momento. Jesús dice: estoy hablando no de cualquier discípulo, no de cualquier persona que está empezando a caminar con Dios. No son una persona que sabe un poco de la ley de Dios. Son los mayores maestros que hay en el momento. Eso es importante. Jesús va a tirar al suelo, Jesús va a desenmascarar a los mayores líderes religiosos. Quizá en nuestro ambiente, ahora en cuanto a nuestra creencia y doctrina, es como si de golpe empiezo a desenmascarar a Paul Washer como si fuera un ciego guiando a ciegos. Es peligroso. Te metes en un terreno un poquito complicado, porque no estás hablando de un pastor que nadie conoce, no estás hablando de alguien que acaba de empezar en el ministerio, estás hablando de personas que son el referente espiritual de aquel momento. Están sentados en la cátedra de Moisés. Pero Jesús dice algo: haced lo que dicen, pero no hagáis lo que hacen, porque ellos enseñan pero no cumplen. Y eso es lo primero que Jesús está destacando de estos hombres.
Estos hombres enseñaban, pero luego no aplicaban a su vida. Estos hombres decían, así dice el Señor, y luego vivían de otra manera. La historia y la tradición dice que entre el grupo de fariseos de aquel entonces había mucho adulterio encubierto. Había mucha manipulación con el dinero. Había mucho dinero que se perdía por otro lado de lo que el pueblo daba de sus diezmos. Había mucho pecado encubierto entre ellos. Obviamente, de puertas para afuera de casa, unos religiosos impecables, pero de puertas para adentro no ponían por obra lo que practicaban. Y eso es lo que Jesús está diciendo en primer lugar. No sigáis a estos hombres, porque enseñan muy bien, pero no viven lo que enseñan. Y eso sirve hoy para nosotros. No podemos medir a un pastor por su capacidad teológica. No podemos seguir a un pastor por sus mensajes solamente. No podemos seguir a un líder religioso porque enseña bien, sin primeramente medir sus frutos espirituales. Cuando yo leo las Escrituras y veo los requisitos que Pablo da a Timoteo para un pastor, la enseñanza es la única cualidad que menciona. Él dice que debe ser apto para enseñar. Obviamente se espera que un pastor, que un anciano en la iglesia sea una persona con conocimiento teológico y con la capacidad de enseñar a las personas. Pero es lo único que pide como habilidad. Todas las características del pastor hablan de su carácter. Pablo dice a Timoteo, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, en primer lugar, irreprensible. Irreprensible significa que no tiene nada que se le pueda reprochar, que no tiene ningún mal testimonio en su vida que se le pueda echar en cara. No perfecto, es un hombre imperfecto, pero que batalla con el pecado, que toma en serio el pecado, que vive en santidad y que su vida muestra que ha sido transformado por el Evangelio. Lo primero que se exige de los pastores es un fiel testimonio de haber sido alcanzados por la gracia de Dios. Luego dice que no puede ser codicioso de ganancias deshonestas, que debe gobernar bien su casa. Es decir, debemos medir a los pastores también por su familia, por cómo son como esposos, por cómo son como padres. Dicen que no pueden ser dados al vino. Dicen que, y da una serie de características, hospitalarios. Es decir, cuando Dios levanta pastores, lo más importante de esos pastores es su testimonio. Pero hermanos, no se trata de palabra o testimonio. Ay, este pastor tiene muy buen testimonio, pero no tiene palabra. Ay, este pastor tiene muy buena palabra, pero no tiene testimonio. No puede ser separado. Un pastor al que debamos honrar, al que debamos nosotros incluso querer ser discípulos de Cristo, ser enseñados por Él, ser guiados por Él, estar sirviendo a Dios al lado de Él, debe ser un pastor de testimonio y de palabra. No es una o la otra, tiene que tener ambas. Mi responsabilidad hoy aquí es enseñar, pero cuando me bajo de aquí es vivir lo que enseño. Cuidar mi hogar para ser un referente. Cuidar mi carácter para ser un referente. Cuidar mis actitudes para ser un referente. Cuidar mi testimonio para ser un referente. Es poner por obra lo que yo enseño. Porque si no quedo descalificado para el ministerio pastoral. Jesús está diciendo que estos hombres están descalificados para ser los líderes religiosos del pueblo por un motivo. Enseñan, pero no practican. Y hemos hablado de los fariseos. Y hemos hablado de los pastores, pero eso también sirve para ti. Muchas personas vienen a la iglesia, saben mucho, recitan textos bíblicos, cantan alabanzas, se saben el Salmo 23 de memoria, hablan de doctrinas fundamentales, pero no viven nada. No viven nada. Hermano, lo que mide tu cristianismo no es tu conocimiento del cristianismo. Si yo hoy le doy un libro de teología sistemática a un ateo y le digo, apréndetelo, él puede hacerlo.
Y él puede ponerse aquí y decir, mira, la Biblia dice esto, la doctrina de Cristo es así, la doctrina de la palabra de Dios es así, la doctrina de Dios es así, la doctrina del Espíritu Santo es así, la doctrina del fin de los tiempos es así, y explicar y dar una cátedra, pero seguirá siendo un ateo. Se puede recitar la Escritura sin haber sido transformados por la Escritura. Se puede enseñar a otros sin estar caminando en el camino que enseñamos. Se puede llevar incluso personas a Cristo sin estar con Cristo. Se puede incluso guiar al pueblo de Dios sin ser verdaderamente un pastor. Se puede estar hoy aquí y no ser salvo. Se puede haber orado y no ser salvo. Se puede haber cantado y no ser salvo. Se puede salir hoy de aquí con el pecho para afuera diciéndole a la gente, yo ya he salido del engaño, ahora estoy en una iglesia de sana doctrina, y no estar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo sé, pastor, que realmente soy hijo de Dios? La mayor evidencia de haber sido alcanzados por la salvación divina es nuestro crecimiento en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. No somos perfectos. Y la santificación es un proceso en el que vamos siendo perfeccionados. ¿Recuerdan la palabra? Aquel que empezó la buena obra en vosotros, la va perfeccionando hasta el final. Si Dios ha empezado en ti una obra, va a ser perfeccionada. Tú no vas a ser hoy el mismo creyente que eras ayer, ni vas a ser hoy el mismo creyente que serás mañana. Eso incluso abarca a los pastores. A mí me hace gracia, hermanos que llevan con nosotros 5, 6, 7 años. A veces me lo han dicho, pastor, usted ha cambiado mucho, usted ya no es lo mismo. Digo, obviamente, porque así como Dios trabaja en vosotros, también está trabajando en mí. Yo no he llegado a la cúspide de mi santificación. La cúspide de nuestra santificación la alcanzaremos ¿dónde? En la gloria. Cuando recibamos un cuerpo glorificado, ya no tengamos luchas con nuestro pecado. Pero lo que no puede ser, hermano, es que tú lleves 5 años en la fe y tu carácter siga siendo el mismo. No puede ser, hermano, que la Biblia muestre un fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio, mansedumbre, y tú llegues aquí hace 5 años diciendo, es que tengo poca paciencia, y después de 5 años después sigas diciendo, es que tengo poca paciencia. No puede ser que llegues aquí hace 5 años, 6 años, 3 años diciendo, es que no tengo dominio propio, y después de 3, 4 años sigas diciendo, sigo sin dominio propio. Porque mi pregunta es, ¿qué está haciendo Jesús en ti? ¿Qué está haciendo? Hermano, déjame preguntarte algo. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? No, y no me digas, me ha dado trabajo, me ha dado salud, me ha curado una enfermedad, me ha cuidado a mis hijos. No, ¿qué te está regalando? ¿Qué está haciendo en ti? ¿Qué está haciendo en tu corazón? Porque, hermanos, a mí al menos, yo no quiero que el Señor me dé cosas materiales, pero no transforme mi corazón. Prefiero vivir en una habitación y que Dios me cambie a la imagen de Cristo, que vivir en una mansión y seguir teniendo el carácter de este mundo. Los discípulos de Jesús somos llamados a una cosa. Santiago 1:22 lo afirma de esta manera: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. No somos llamados solo a escuchar, somos llamados a practicar. Llevamos, no sé, son 8 quizás sesiones de nuestra clase para la familia. Déjame preguntar a los que están viniendo cada martes, ¿cómo ha cambiado tu casa después de esas 8 semanas? Hermanos, son 2 meses de clases hablando de maridos y mujeres. Déjame preguntarte algo, ¿qué has puesto por obra ya de lo que has aprendido? Porque yo veo que llenan la libreta de notas, que llegan la libreta de anotaciones, de versículos, de frases. Mi pregunta es, ¿ha pasado del púlpito a tu libreta?
Pero ahora te pregunto, ¿ha pasado de tu libreta a la práctica? Porque si se queda en un cuaderno, hermanos, no sirve. Yo no estoy enseñando esto hoy para que hoy salgáis y le digáis a alguien, mira, hemos aprendido esto. Yo estoy enseñando esto hoy para que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Estás poniendo por obra lo que has aprendido de la Escritura? Ayer hicimos el taller de entender las Escrituras, ¿cierto? Edificante. Haremos dentro de unos meses el taller de apologética, de cómo defender nuestra fe delante de ateos, de otras religiones, de otras sectas. Pero la pregunta no es todo lo que estamos aprendiendo, la pregunta es, hay cosas que ya sabemos. Sabemos que hay cosas que son pecado, como la mentira, la murmuración, la fornicación, el adulterio. Sabemos que hay cosas que Dios desea, como que prediquemos su palabra, que hagamos discípulos. Sabemos que el Señor quiere formar nuestro carácter. Ahora la pregunta es, no todo lo que estamos aprendiendo en los talleres, lo que ya sabes, ¿lo estás viviendo? Me hace gracia y a la vez me da tristeza que estemos llenando nuestras cabezas de mucha información, pero no estamos viendo esa información manifestada en nuestra conducta. Cuando Pablo se dirige a los corintios estaban llenos de dones espirituales, llenos de dones. Había profecía en la iglesia de Corintio, había lenguas en la iglesia de Corintio, había muchísimos dones, pero Pablo les escribe como una iglesia que no es digna de imitar. ¿Por qué? Les tiene que hablar como a carnales, hay celos, hay divisiones, hay contiendas, hay favoritismos de un líder religioso a otro. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Es como si algunos encaminando por fe dijeran, yo voy con Juanma, yo voy con Marcos. A mí yo prefiero a este, yo prefiero al otro. Era igual, y Pablo lo muestra como, sois niños en Cristo, sois inmaduros, sois bebés. Eso es propio de la inmadurez espiritual. Incluso en los dones hay jaleo, hay desorden y empieza a regular las lenguas, empieza a regular el uso de la profecía como debe hacerse bíblicamente. Se puede estar aquí y se puede no ser maduro. Se puede estar aquí y se puede no ser creyente. ¿Vives los consejos que ofreces a las personas? No, tienes que orar con tu marido, tienes que orar con tu esposa, tienes que hacer cultos en casa, llevar a Dios en el centro. ¿Lo haces tú? No, tienes que perdonar. ¿Tú perdonas? No, Dios no quiere grupos. ¿Por qué tú no hablas con ese hermano? ¿Vives los consejos que das? ¿Pones por obra lo que ya has aprendido de las Escrituras? ¿Vives las palabras que enseñas a otros? Lo primero que Jesús llama la atención de esos fariseos es que hablan pero no hacen. Y eso pasa mucho hoy en día. Pero no solo aquí arriba, también pasa ahí abajo. Hay mucha apariencia. Hay gente que sabe mucho y que admira a la gente como, wow, ese hermano sabe mucha Biblia. Wow, esa hermana sabe mucha Biblia. No te asombres de los que saben. Asómbrate de los que viven. Porque lo que realmente necesita tu casa no es información, sino un modelo digno de imitar. Así que lo primero que dice Jesús de ellos es, hablan, pero no practican. Dicen, pero no hacen. Segundo lugar, segunda característica, piden lo que no dan. Piden lo que no dan. Y lo vemos en el versículo 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Ellos ni con un dedo las quieren mover. Antes enseñaban lo que no practicaban y ahora añade otra cosa, que colocan sobre las personas cargas pesadas. Cargas pesadas. Y no solo colocan sobre las personas cargas pesadas, sino cargas pesadas que ellos no llevan. Que ellos no llevan.
Y hermano, esto es peligroso, porque antes ha dicho que enseñan la palabra de Dios, la ley de Dios y no la practican, pero ahora dice que atan cargas pesadas. ¿Está diciendo el Señor que les está atando al cuello una mochila llena de cemento? ¿Está diciendo el Señor que pone sobre sus espaldas piedras grandes para que anden más despacio? ¿Qué son esas cargas pesadas? Es lo que debemos preguntarnos. Hermanos, esas cargas pesadas no es la ley, porque hay muchas personas que usan esto para decir, ¿ves? El pastor también es un religioso, porque habla mucho de esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Eso no son las cargas pesadas, porque la ley de Dios no es pesada, porque en su ley está mi delicia, porque sus mandamientos no son gravosos. Así que las cargas pesadas no es querer poner la ley de Dios delante de las personas para que la vivan. Es que Juan Manuel nos ata cargas pesadas, siempre vive en santidad, deja la fornicación, deja la mentira, deja esto, deja aquello. No, esto es pesado. No, eso no son cargas pesadas, eso lo dice la Escritura, y lo que dice Dios no es pesado. Entonces, cuidado, porque hay gente que tuerce este texto para decir, ¿ves? No hay que atar cargas pesadas a la gente, no hay que hacerles difíciles el camino de seguir a Jesús. Pero cargas pesadas no es la ley de Dios, cargas pesadas no son los mandamientos de Dios. Si yo le digo a la gente, hay que congregar porque la Biblia dice, no dejando de congregar como muchos tienen por costumbre, congregar no es una carga pesada. Es más, para mí cada mañana es un deleite. Yo miro a mi esposa y le digo, me encantó este fin de semana, todo el fin de semana aprendiendo, todo el fin de semana con mis hermanos, todo el fin de semana. Yo tengo un vicio con esto. Yo me controlo, porque si no yo extendía y hacía 2 cultos, sábado y domingo. A mí me gusta estar juntos, salir y luego cada uno, ya antes cuando éramos 20 podíamos decir, vamos juntos. Ahora uno no puede decir, hermanos, ¿quién se viene? Porque si yo hago una invitación así como, hermano, ¿alguno se quiere venir a casa a comer hoy? O tengo la casa de Messi o no podemos comer juntos. No es que se hagan grupos, pero unos se van un día juntos, otros otro. Y yo me encanta meterme en internet y ver que después del culto hay gente que, hermanos en comunión, ver los estados de WhatsApp, aquí con los hermanos. Yo me pongo feliz, porque al menos para mí la comunión es un deleite. Yo no soy una persona religiosa, voy a la iglesia porque soy religioso. No, esto es mi familia. Estos son mis hermanos. ¿Acaso ir a comer con mi madre es una carga? ¿Acaso comer con mis hermanos, mi hermana de carne es una carga? No, pues comer con vosotros no es una carga, ni un trabajo, es un deleite. Reunirme es un deleite. Pero hay gente que te gusta congregar. A mí ya, el domingo es así. La ley de Dios no es una carga pesada. Los mandamientos de Dios no son una carga pesada. Pero los fariseos estaban poniendo cargas pesadas sobre las personas que ellos no llevaban. ¿Qué son esas cargas pesadas? Jesús las describe de esta manera en otros textos. Por ejemplo, Mateo 15:9. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Marcos capítulo 7 versículos 8 y 9 lo vuelve a repetir. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Para guardar vuestra tradición. No solo enseñaban la ley, sino que enseñaban otras cosas que Dios no había dicho. Pero ellos no las enseñaban como una sugerencia. Ellos no las enseñaban como una cosa que yo creo que esto sería mejor así, pero cada uno que tome su decisión. Ellos enseñaban cosas de hombres como si fuera palabra de Dios. Ellos decían, Dios dice
que el día sábado no se puede cargar la compra porque es pecado. Dios dice que si no comes y te lavas primero las manos, es pecado. Dios dice, y empezaban a hacer cosas y sumar cosas. Y ahí sí es una carga. Porque la ley de Dios no es gravosa, pero los mandamientos de los hombres son una carga. Son una carga. Y lo que los fariseos estaban haciendo era enseñar como doctrina de Dios, como palabra de Dios, cosas que Dios no pedía. Y eran una carga para las viudas, eran una carga para hombres y mujeres. Los fariseos fueron denunciados en ocasiones por aprovecharse de viudas y mujeres insensatas y sacarles todo. El otro día vi un reportaje de un pastor, no sé si era de Chile, que estaba en una televisión pública nacional del país y estaba hablando del tema de los diezmos y le hablaba de su salario. Y él decía que el obrero es digno de su salario, con lo cual estoy de acuerdo, eso está en la Escritura, pero lo que él consideraba digno era que él se llevaba el 40% de todo lo que entraba. Y le dijeron, ya, pero usted lleva un Mercedes. Y usted dice, claro, tengo una iglesia de 1.500 miembros. ¿Cuánto te crees que es el 40%? Hay muchas iglesias que funcionan así. Hay muchas iglesias que entra una cantidad de ofrenda y al pastor se le dice, mira, tu salario va a depender de esto. Un tanto por ciento es para ti. 20%, 15%, 30%. Claro, los ojos empiezan a brillar. Si no predico con el pecado, si no llamo la atención, si no soy muy exigente y hago una iglesia cool, esto se me llena. Más gente, más ofrenda. Más ofrenda, más salario. Creo que no hay nada peor que ofrecer a un pastor un salario por porcentaje. Debería tener un salario fijo. Si quiere una iglesia, contratar a un pastor debería hacer, como cualquier trabajador. Pastor, tu salario va a ser tanto. Vengan 50 o vengan 500. Ese es tu salario porque eso es lo necesario para que vivas. Así no alimentas la codicia. Así lo que deseas para la iglesia no está movido por más gente, por más ingresos. Pero ese hombre decía que Dios quería que eso fuera así. Es más, él torcía la Escritura para enseñar que era él y que son los pastores los que deben administrar el dinero de la iglesia. Y más en nuestros tiempos, no hay nada más peligroso que el dinero pasando por las manos de un pastor. Por eso, cuando se recuentan las ofrendas, yo no entro en la sala, yo no cuento el dinero. Son otros hermanos los que lo hacen, son otros hermanos los que lo anotan, son otros hermanos los que llevan el registro. Y yo solo sé que a final de mes, a principio de mes mejor, recibo mi salario y eso se ingresa en la iglesia. Para mí da paz. Para la iglesia también, porque no tienen dudas de lo que pastor coge o no coge. A ese hombre se le hace su transferencia y el dinero de la iglesia lo cuentan otros. Pero da tranquilidad, y más en nuestros tiempos donde hay tanta cosa negativa pasando. Pero hay gente que empieza a decir, en la iglesia hay que hacer esto porque lo dice el Señor, en la iglesia hay que hacer aquello porque lo dice el Señor, y empiezan a poner cargas sobre las personas de cosas que Dios no ha dicho, pero las enseñan en nombre de Dios. Las enseñan en nombre de Dios. Por lo tanto, eso es lo que estaban haciendo esos hombres. No solo enseñaban la ley y no la vivían, sino que además de eso ponían sobre las personas cargas que Dios no ponía. Y pedían de la gente cosas que Dios no pedía. Y exigían de la gente cosas que Dios no exigía. Pero lo hacían en nombre de Dios. Y eso era lo peligroso, en nombre de Dios. Y la gente estaba cansada. Pero ese es el problema, ellos son los que saben, hay que hacerles caso. Y no hay nada peor que el caminar del creyente que sea cansativo, frustrante. Eso es muy triste. Vivir una fe como si llevaras encima un bloque de hormigón y, ay, mira, tengo que ir a la iglesia, ay, hay que orar, hay que leerla. No, hermano, la vida cristiana es una vida de gozo. Hay gente que a mí me dice, por ejemplo, pastor, ¿se puede ir a la discoteca? Sí. ¿Se puede esnifar coca? Sí.
Puedes hacer lo que te dé la gana. A mí me hace mucha gracia cuando voy a un sitio con creyentes y la gente dice, oye, ¿quieres un cubata? No, no puedo, soy cristiano. ¿Quieres esto? No puedo, soy cristiano. Oye, ¿tú escuchas esta música? ¿Has escuchado la última canción de Bad Bunny? No, no puedo, soy cristiano. ¿Cómo que no puedo? Le estás diciendo a la gente que Dios tiene un mandamiento que dice, no escucharás a Bad Bunny. Y no hay ningún mandamiento, es que no hay ningún mandamiento que diga, no escucharás música secular. ¿Eso abre la puerta para escuchar a Bad Bunny? ¿Eso abre la puerta para esnifar cocaína? ¿Eso abre la puerta para ir a la discoteca? No, yo no le digo a la gente eso en nombre de Dios. Dios prohíbe esto. No, porque no hay un mandamiento que lo prohíba. Lo que pasa es que hay gente dentro de la iglesia, como he dicho, que no es creyente y que si no hay un mandamiento es permitido. Pero como digo, no hay un mandamiento que diga no te meterás heroína. ¿Crees que a Dios lo aprueba? Claro que no. La Biblia no todo tiene una frase para cada práctica de nuestra vida. Para empezar, porque había cosas de nuestra vida hoy que no se practicaban entonces. Pero la Biblia tiene principios. Pero yo no puedo enseñar como mandamiento algo que la Biblia no enseña como mandamiento. Yo puedo tomar el mandamiento, enseñar los principios y esperar que el Espíritu Santo te convenza de que eso no te conviene. Porque todo lo puedo, pero no todo me conviene. Todo es lícito, pero no todo me edifica. ¿Cuáles son los dos principios que yo utilizo para saber qué hago o no hago con mi vida? Ese es el primero. Todo lo puedo, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. La primera cosa que yo me pregunto es, ¿me conviene a mi vida espiritual? ¿Sí o no? Segunda cosa que me pregunto es, ¿me edifica? ¿Sí o no? Y la segunda parte de mi criterio a la hora de tomar decisiones es esta. Ya sea que coma o beba o que haga cualquier cosa, tengo que hacerlo todo para la gloria de Dios. Lo que estoy haciendo glorifica a Dios. Cuando yo respondo esas tres preguntas, decido si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. A mí alguien me llega y me dice, Juanma, vente a tal sitio, hay una fiesta. Espérate, voy a analizar. Soy creyente, busco honrar a Dios. Número uno, ¿me va a edificar? Ese sitio, el ambiente, ¿me conviene a mi vida espiritual? No me va a gustar. ¿Glorifica a Dios que yo esté ahí? No, entonces no lo hago. Puedo, pero no me conviene. Puedo, pero no me edifica. Puedo, pero no me glorifica a Dios. Mi vida no se trata de poder o no poder. Mi vida se trata de que en todo lo que haga quiero agradar a mi Señor. Yo nunca le diré a una persona cuando voy a una boda o algo, ¿quiere beber? No es que soy cristiano. Digo, no, gracias. ¿Puedo? Sí. ¿Quiere salir a bailar? No, gracias. Puedo, pero yo tengo unos criterios. Porque mi mayor estandarte en la vida es que si muevo un pie, abro la boca, miro una cosa, veo una película, escucho una canción, decido hacerme o no una cosa, todo primero pasa ese filtro. Porque mi vida entera desea agradar a Dios. Así que cuando la gente me pregunta, oye, ¿se puede hacer un tatu? Oye, ¿se puede hacer un piercing? Oye, ¿se puede? Esa es la respuesta que doy. Pregunta a Dios. Usa ese criterio. Glorifica tu tatuaje a Dios. Te edifica. Le da la gloria. No, es que, entonces, ¿para qué lo vas a hacer? Eso es una moda. Eso es un gusto personal. Te vas a arrepentir como muchos cuando tengas 80 y ese tigre parezca un gato. Además de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Además de que la Biblia dice que no somos nuestros sino de Dios. Así que pregunta al dueño de tu cuerpo. Y no creo que Dios te diga, sí, hijo mío, se me olvidó ponerte 4 letras chinas en el brazo. No. Pero no lo enseño como una carga. El pastor prohíbe en nombre de Dios. No, yo enseño principios. Principios que tienen base en los mandatos de Dios. Porque si yo te pongo una carga que tú no entiendes, cuando salgas por esa puerta harás lo que tú quieras. Y serás como esos fariseos. Delante de mí una vida, detrás de mí otra vida. Pero si yo te enseño los principios y yo creo que tú eres creyente, buscarás en Dios y Él te enseñará mucho más y mejor de lo que yo mismo te pueda enseñar. Porque no hay mejor maestro, no hay mayor maestro para convencer al creyente que el Santo Espíritu de Dios. Cuando yo era creyente, antes de que la gente me dijera, allí puedes ir, allí no puedes ir, yo todavía recuerdo
uno, como digo, se va desintoxicando de cosas poquito a poquito. Pero a mí me gusta porque habían cosas que nadie me las prohibía. Yo recuerdo quedar con mis amigos con los que salía en el mundo, volver al bar y decir, de golpe un día me sentía como pez fuera del agua. El rock estaba sonando, todavía recuerdo una canción de Extremo Duro estaba ahí, mis amigos con sus cubatas y yo me había pedido una Coca-Cola y yo estaba ahí como los brazos pegados en la mesa. Antes no me importaba que la mesa estuviera pegajosa, que el suelo pareciera arenas movedizas, daba asco ese sitio, pero eran los ambientes que yo me movía. Pero recuerdo estar ahí como diciendo, uy, que está muy fuerte la música, ¿no? Está muy oscuro. Encender las luces, poner otra cosa más tranquila. De golpe empecé a ver que ese no era mi sitio. Pero no quería perder a mis amigos. Ahí pasa el tiempo y me dicen, y le digo, mira, es que por esto, no me siento ya cómodo ahí. Bueno, Juanma, pero somos amigos, no sé, quedamos un día en casa, te tomas un café, una manzanilla, me hacían burlas. Digo, vale. El problema fue el siguiente, empiezo a quedar con ellos en casa, digo, bueno, pues mantendremos la buena amistad. Ahí empecé a ver las conversaciones. ¿Has visto a fulanita? Y yo, claro, no quería quedar como un religioso, pero eran cosas que no me edificaban. Bromas, comentarios de mujeres, que si esta, que si aquella. Yo ya estaba con Clicia prometido, estaba ya a puntito de casarme. Ya había entendido que debía lealtad a esa mujer, no solo físicamente, sino con mis ojos, con mis palabras, con mi corazón. Ya las bromas eran pesadas, eran inadecuadas, chistes verdes. Ya digo, vale, el bar no puedo, las conversaciones no puedo. Al final, ¿dónde acabo? Sin ellos. Pero nadie me dijo, no puedes tener amigos mundanos. El propio Espíritu de Dios me mostraba que yo allí, si no era con una misión que era hablar de Cristo, yo no pintaba nada. Las conversaciones ya no iban conmigo, el ambiente ya no iba conmigo. Así que yo dije, bueno, voy a ir, pero con una misión, hablar del Señor. Cuando hablo del Señor, no quieren que vaya. Entonces acabamos cada uno por su lado. ¿Dejé a mis amigos por causa de Cristo? No, pero nuestros caminos se van para lugares diferentes. Nadie me lo prohibió. Por eso siempre diré que el mayor maestro es el Espíritu Santo. Él te va diciendo, mira las mujeres. Yo he conocido mujeres que les ha pasado esto. Vestirse un día y decir, esto no. La misma ropa que se ponían hace un mes. Y un mes después verse inadecuadas. Pero nadie le ha dicho, no te pongas ese pantalón tan apretado, no te pongas eso que tiene escote. Eso es el Espíritu Santo que empieza a decirles, ahora eres una hija de Dios. Ahora debes transmitir otra cosa. Ahora nadie te debe ver por la calle y silbarte y decir, qué pibón. Ahora la gente debe ver tu feminidad, tu modestia, porque vives para glorificar al Señor. Y eso lo va haciendo todo el Espíritu Santo. ¿Y saben lo que es más maravilloso? Que lo que ustedes cambian por la iglesia o lo que ustedes cambian por el pastor es temporal. Pero lo que Dios cambia en ustedes es para siempre. Por eso, todos los cambios que se han dado en mi vida, yo tengo la convicción de que no vuelvo a ellos. Porque nadie me los quitó. Fue Dios quien me convenció. Entonces, no podemos atar cargas pesadas a la gente. Eso no es un llamado al libertinaje, que ahora cada uno viva como le dé la real gana. No es eso. La ley hay que predicarla, la ley hay que vivirla, pero no podemos enseñar como ley algo que Dios no ha puesto como ley. Y tercera característica de los fariseos. La primera hemos dicho, hablan pero no hacen. La segunda hemos dicho, piden pero no van. Y la tercera, esta es muy común, aman el aplauso de los hombres. Aman el aplauso de los hombres. Versículos 5 al 7. Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Hacen todas sus obras para ser vistos por Dios? ¿Para agradar a Dios? ¿Para la gloria de Dios? No. Tú puedes decir, mira, yo congrego, yo oro, yo leo la Biblia. Eres un religioso. No, lo hago para Dios. No lo hago para impresionarte a ti. Saben, hay mucha gente que no quiere nada con Dios, que vive una vida mediocre con Dios y odia tanto que otros vivan una vida íntegra con Dios, que a todo el que vive una vida íntegra con Dios lo llaman religioso, fariseo. Pues déjame decirte con este dedo así de grande que no.
Que fariseo es el que es un hipócrita, es el que muestra y no es, pero el que vive así para Dios es un cristiano. Que tú no seas cristiano no te da derecho a juzgar a los que viven como Cristo manda. No es religioso el que ama estar con los hermanos. No es religioso el que ama orar horas. No es religioso el que ama leer la Biblia durante horas. No es religioso el que en su casa prefiere una predicación a una película. No es religioso el que en su casa prefiere alabanzas al reggaetón. No es religioso el que en su casa prefiere una canción que cante a Dios que una balada de Luis Miguel. No es religioso el que hace eso si lo hace para Dios. Hay sí muchos que lo hacen para ser vistos por los hombres. Cuando están aquí es una cosa, cuando están aquí es otra cosa. Pero quien lo hace para Dios no es religioso. Ama a Dios sobre todas las cosas. El problema es que cuando las tinieblas ven la luz, molesta, incomoda. Porque si te llamo religioso, yo quedo libre de culpa por esta vida de pecado y mediocridad que llevo. Porque lo tuyo no es lo normal. Pues sí es lo normal. Mira, escuchar alabanzas todo el día porque amas cantar a Dios es normal. Orar horas es normal. Leer la Biblia todos los días es normal. Ver predicaciones para edificarte es normal. Que nadie te diga que eso es fanatismo ni religiosidad. Es lo normal. Porque en esta vida no tenemos tiempo libre. Trabajamos 8, 10 horas. Y el rato que tengo libre no lo quiero para mi ombligo. Lo quiero para Dios. Así que es normal que el rato libre que tengo sea para el que amo sobre todas las cosas. Pero si te lo das para ti, es que posiblemente Dios no sea lo primero, sino tú seas lo primero, como toda la gente de este mundo, que se ama a sí mismo sobre todas las cosas. Hacen las cosas para ser vistas por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, alargan los flecos de sus mantos, aman el lugar de honor en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas, los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Mira qué dice de ellos. Se adornaban para aparentar más espiritualidad cuando salían a la calle. Buscaban el lugar de honor en banquetes y en las sinagogas. Buscaban ser saludados en lugares públicos. Y amaban ser llamados por su título, por su profesión. ¿Cuál era el objetivo? Ser vistos por los hombres. Como dije ayer, yo conocí a un hombre que le llamaban, si le llamas por su nombre, él siempre te recuerda que es pastor. No, a mí me tienes que llamar pastor. Pastor. Es como si la gente llega y me dice, oye Juanma, ¿cómo que Juanma? Yo no soy cualquiera, A mí se me respeta. Yo soy el pastor Juan Manuel Vaz. ¿Qué tiene malo? Ese es el nombre que me dio mi madre. ¿No es el más bonito? Nadie me preguntó. Yo me quería llamar Kevin. Luego me quise llamar Aurelio. Y cuando crecí un poco quería ser Carlomagno. Pero me llamo Juan Manuel. Así que si alguien me llama Juan Manuel, no es pecado. No me está denigrando. No me está rebajando a la altura de la plebe. Vosotros tenéis nombres, yo tengo un título. Vosotros sois cualquier cosa, yo tengo un ministerio. No. Pero ellos lo amaban. Ellos amaban ser llamados, oye rabí, que significaba maestro. Oye maestro, oye pastor, oye apóstol, oye profeta, oye. Me he dado cuenta, en Latinoamérica eso es común. ¿Por qué? Porque yo tengo amigos que son doctores, médicos, jueces, y los llamo por su nombre. No le llamo siempre doctor, doctor, pero me di cuenta que en Latinoamérica, como tengas un título, ya siempre eres licenciado, doctor. Es como, oye, ya que he estudiado, recuerda que yo me lo he currado. Porque el hombre ama el reconocimiento. Hermano, no estudies para que los que no han estudiado te admiren. En plan, yo tengo una carrera. No estudies para tener un diploma en la pared. No estudies para ser más reconocido o más importante. Si vas a estudiar, para mí la mayor motivación es una:
aprender. Yo puedo haber estudiado administración de empresas en la universidad y no estoy aplicando la carrera en ninguna área de mi vida, pero adquirí conocimiento y a mí el conocimiento me gusta. Por eso le digo a las personas que lo primero a la hora de elegir una carrera es que te guste, porque lo más bonito es aprender. Hay gente que dice, yo quiero estudiar filología inglesa, esto no tiene salidas, pero es lo que quiero, a mí me gusta, pues estudia, porque lo bonito es aprender. Lo bonito es divertirte y disfrutar del proceso. No estar 4 años anclado a una mesa solo porque tiene muchas salidas. Disfrútalo. Porque si no, mañana vas a ser uno de estos amargados que pasan 40 años cada mañana reclamando que no les gusta su trabajo. Y a veces toca, pero si puedes elegir, haz algo que te guste. Pero esos hombres querían ser llamados. ¿Había algún problema en llamarles rabí? Claro que no. El problema es que amaban ser llamados rabí, que amaban los lugares de honor, que amaban estar en las primeras filas, que amaban ser vistos por los hombres. Amaban eso. Amaban eso. El problema no era lo que hacían. Usar sus mantos, usar su indumentaria, sentarse en primera fila, no es malo. Ahora no están los de primera fila aquí pensando, me voy a levantar poco a poco y me voy a ir a la segunda. Mañana vamos a tener un almuerzo en la iglesia y toda la gente esperando a ver que se siente uno el primero. Que yo no quiero. No, eso es lo que pasa. Tenemos que entender la enseñanza. La enseñanza no es que se sentaran en primera fila. El problema no es estar ahí. El problema es la motivación para estar ahí. Hay gente que se sienta en primera fila porque no ve desde lejos. Dice, es que como yo me pongo en la tercera no veo las letras. Hay gente que en clase se sienta en la primera fila porque atrás se suelen sentar los que cascan. Y dicen, para que me distraigan me pongo en primera y estoy atento al culto, porque atrás están siempre los que hacen jaleo. Hay 1000 motivaciones para estar aquí adelante, pero ellos solo tenían una, ser vistos. Que la gente sepa que yo estoy el primero. O aquí, por ejemplo, que la gente sepa que yo soy un buen discípulo. Siempre me pongo delante del pastor porque yo soy el más atento. El problema no es lo que se hace, el problema es lo que motiva lo que hacemos. El problema no es la ropa que te pones, sino por qué te la pones. El problema no es dónde te sientas, sino por qué te sientas ahí. El problema no es si vas al culto, es por qué vas al culto. El problema no es por qué estás caminando cerca del pastor, sino por qué lo haces. Hay personas que quieren hacer todo cerca del pastor para ser vistos por el pastor, aprobados por el pastor, mimar al pastor, pero hay personas que están cerca del pastor porque simplemente quieren ser discípulos y aprender. El mundo siempre va a mirar al que se pone al lado del pastor como el pelota, el esto. No, habrá gente que sí, hay pelotas. Hay pelotas. Hay gente que busca estar ahí solo para ser reconocidos, para tener un cargo, pero también hay gente que camina al lado de un pastor porque quiere aprender. No todo el que está al lado del pastor, mira ese, siempre al lado del pastor, siempre queriendo al lado del pastor. Pastor hace una reunión, va. Pastor hace un encuentro, va. Pastor hace un taller, va. No es que sea pelota, es que tiene ganas de aprender. Para eso Dios le ha dado un pastor y él quiere caminar al lado de su pastor para crecer en el Señor. Lo que importa es la motivación, no lo que se hace. Y lo que está diciendo Jesús es eso, es que ellos practican las cosas para ser vistos por los hombres. Pero Jesús a nosotros, a los discípulos, nos enseña otra cosa en Mateo 6:1. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Acaba de decir que ellos lo hacen para ser vistos por los hombres. Y ellos, ahora los discípulos, Jesús dice, cuidaos de no hacer las cosas para ser vistos por los hombres. ¿Por qué? De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Porque si te motiva que te vean los hombres, la admiración de los hombres, esa es tu recompensa. Oye, y te admirarán, porque si hay gente fácil de engañar y de tomar el pelo, es el hombre. Puedes estar matándote en tu casa, aquí llegas de la mano con tu mujer, no os ponéis mala cara y sois la pareja perfecta. Y los hombres hasta os piden consejo, que matrimonio, pero cuando se van de vuestra casa y les habéis dado el consejo, cada uno para una habitación, cada uno con un móvil, ni siquiera os habláis. Porque engañar a los hombres es lo más fácil.
Es lo más fácil. Nosotros no tenemos un Oscar porque no queremos. Porque si nos hubiéramos planteado, en vez de venir a Barcelona, de nuestro país, irnos a Hollywood, igual. Todos actuamos. ¿O te crees que yo, si me enfado con Clicia un día, vengo aquí tirándole los pelos para que la gente lo sepa? Que sepáis todos que hoy me enfadé con mi mujer. No, me lo guardo para casa, ¿verdad? Es cosa nuestra, no es cosa de la iglesia. El problema es cuando quiero vivir de apariencia y estoy mal y encima quiero aconsejar a otros como si estuviéramos bien. Y le digo, no, ahora disimula que van a venir gente a casa, finge que estamos bien, da los consejos y luego ya dejamos de hablarnos o discutimos, pero mientras están ellos. Lo que el Señor está diciendo es esto. Todo lo que hagas para ser visto por los hombres, lo verán, te admirarán y esa será tu recompensa, pero no vendrá tu recompensa de parte de Dios. Porque debemos buscar vivir una vida de justicia, es decir, de obediencia para Él, para Él. No es que vivamos de cualquier manera delante de los hombres, pero que lo que seamos delante de los hombres sea para Dios, no para ellos. No para ellos. Así que esas son las 3 cosas que ha dicho Jesús. Enseñan y no practican. Piden cosas que Dios no pide y que ni siquiera ellos cargan. Y buscan el aplauso de los hombres. Hermano, examina tu corazón. ¿Enseñas y practicas? ¿Pones cargas pesadas que tú no llevas en casa y en tu vida? Y la pregunta más típica, ¿vives para los hombres? Porque el ser humano caído, ¿de dónde te crees que sale lo que vemos en Facebook, en Instagram y en todos esos sitios? De querer mostrar a los hombres una realidad muchas veces que es falsa. Yo siempre digo, siempre mostramos el plato bonito que ha hecho nuestra mujer. Nunca mostramos el arroz con huevo frito que nos comemos casi siempre. Hoy me ha hecho mi mujer una hamburguesa completa con huevo, cebolla caramelizada. Hoy me ha hecho un sándwich de pavo. El sándwich de pavo no llega a las redes. Pobre sándwich de pavo. Siempre llega el platazo. Yo también lo hago. Cuando Clicia me hace un paellón o alguna cosa, digo, esto merece una foto. Cuando Clicia me pone el arroz con frijoles y un trozo de pollo, digo, hoy la foto me la guardo. Pero normalmente me como el arroz, los frijoles y algo más, o pollo o lo que sea. Cuando me voy con Clicia un día de paseo a un paisaje bonito en el sur de España, digo, venga, vamos a hacer una foto que uno no viene a la Alhambra todos los días. Cuando estamos en el salón de casa, que tengo las paredes desconchadas por la humedad, no le digo, vamos a hacer una foto que esto es digno de admirar. No está mal publicar cosas. El problema es vender una realidad que no lo es. Cuando la motivación es que la gente tenga un concepto equivocado de mí, ese es el problema. Eso le pasa mucho a los hombres. Vivimos de apariencia. Vivimos de apariencia. Entonces son 3 cosas que debemos cuidar. Llegamos hasta el final, con las últimas palabras de Jesús. Después de haber descrito a los fariseos, Jesús se dirige a los discípulos y les dice, del 8 al 10, pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Mira lo que dice Jesús, todos vosotros sois hermanos. Estaban ahí sus discípulos, probablemente no solo los 12, habrían otros discípulos y todos eran hermanos. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. Jesús no les está prohibiendo que llamen a alguien maestro. No les están prohibiendo que llame a alguien realmente padre. ¿Por qué digo esto? Porque tú no vas a tu padre y le dices, feliz cumpleaños, progenitor. Ayer hablábamos de eso. Tú no vas a tu padre y feliz cumpleaños, persona masculina que me engendró. Ah, pero soy tu padre. No, yo ya tengo uno. Obviamente Jesús no prohíbe eso. El buen pastor es Cristo, pero tú no vienes a decir, feliz cumpleaños, persona que guía pastoreando a la iglesia, pero no puedo llamar pastor porque solo tengo un pastor que es Cristo. No. El problema de ellos no era que los llamaran así, era la admiración que buscaban.
Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, tenéis maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, mira lo que dice Pablo, yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo ha dicho, tenéis muchos maestros, pero tenéis pocos padres. Y dice, yo os engendré. ¿Quién es el que engendra? Un padre. Pablo les está diciendo, tenéis muchos maestros, es decir, hay mucha gente que enseña, pero yo he sido como un padre en el Evangelio para vosotros. Yo os he dado a luz en Cristo, yo os he predicado, yo he sido como un padre espiritual. El propio Pablo, hablando de Timoteo, dice, él ha sido como un hijo en la fe. Pero Pablo no andaba por ahí diciendo, llamadme papá Pablo. El problema aquí no era que alguien le llame a alguien pastor. O acercarte un día al pastor que llevas 20 años con él y decir, mira, tú has sido como un padre para mí. Hay gente que ha llegado aquí muy jovencita, que a mí me ha dicho en algún momento, tú para mí has sido lo más cercano a un padre, pero no me está llamando padre todo el día. El problema aquí no era ese, el problema era aquí buscar el título, buscar la admiración. Y el Señor Jesús dice, no tenéis que ir admirando a nadie, todos sois hermanos. Habrán pastores, habrán evangelistas, habrán maestros, pero todos sois hermanos. Porque al final, si tú ves en la cátedra de Moisés, aplaudidos por los hombres, admirados por los hombres, lo que más está destacando Jesús es su arrogancia, su soberbia. Y por eso Jesús termina con estas palabras en el versículo 11 y 12. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Acaba de presentar a los líderes religiosos como personas que se ensalzan, que quieren ser vistas en los banquetes, en la sinagoga, pero ahora apunta a su pueblo, a sus discípulos y dice, pero vosotros sed chiquititos. Tristemente, en la iglesia del Señor, en la iglesia evangélica, hemos caído en el mismo error. Nos gusta ser vistos, nos gusta ser admirados. Cuando quedamos grupitos de hermanos, siempre es el mismo el que dice, hermanos, hacemos una palabra, yo la llevo. Digo, madre mía, ya está el listo, que sí, que ya sabemos que sabes mucho, que sí. No está mal compartir, pero hay gente que la motivación, ¿cuál es? Ser visto, aparecer. Pero Jesús hace un contraste abismal entre el fariseo y sus discípulos. Dice, esos fariseos quieren crecer, mis discípulos deben menguar. Juan Bautista, hombre que no hubo más grande que el nacido de mujer después de Cristo, él dijo con sus labios, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Cuando Juan está bautizando y está con multitudes de discípulos, llega el Cordero de Dios. Y después de ser bautizado por Juan, empieza la gente a dejar a Juan e irse con Jesús. Y la gente, pero Juan, que te están cambiando, que se van con él, que se van con Jesús, que son tus discípulos. Es necesario que yo mengue y él crezca. Si yo solo estoy aquí para llevarlos a Cristo. Si Juan le faltó decir, no deberíais quedar ni vosotros, iros con él. Yo solo era una voz que preparaba el camino. Él es el que hay que seguir, él es el que hay que adorar. Qué hombre, el más grande nació de mujer y su mayor deseo era menguar. Jesús dice que es el más grande y él se presenta como el más chiquitito. Porque Jesús dice a sus discípulos en Mateo 20, 26 al 28, no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiere entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo así. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el deseo de Jesús para nosotros, hermanos. No enaltecernos, sino humillarnos. No ser grandes, sino pequeños. No crecer, sino menguar. No ser servidos, sino servir. Pero ¿cómo lo lograremos? Nuestra naturaleza caída quiere ser grande. Nuestra naturaleza caída quiere ser vista. Nuestra naturaleza caída quiere ser admirada. ¿Cómo lo logramos?
En Cristo. En Cristo. Solo si hoy abandonas tu pecado y pones tu fe en Jesús y te crucificas con Jesús en aquella cruz, tu carne menguará y tu espíritu dará vida. Tiene que ser solamente en Cristo. Solo un hombre crucificado puede imitar a Jesús. Si no, tu carne va a querer eso. Solo un hombre puede imitar a Jesús si es crucificado juntamente con Cristo. Si abandona sus pecados y se imita a aquel que siendo igual a Dios se humilló, se hizo hombre, se despojó, sirvió y murió por nosotros. Solo si pones hoy tu fe en Cristo, tu vida en Cristo, tu confianza en Cristo, podrás ser un verdadero discípulo que busca ser pequeño para que Cristo sea grande entre nosotros. Él caminó con sandalias simples y ropas sencillas. Él, siendo un rey, tomó un cántaro y una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Movido por compasión, sanó a leprosos. Resucitó al hijo muerto de la viuda de Naín. Estuvo con personas abandonadas de la sociedad, donde los fariseos los veían indignos. Él llegaba con compasión. Comió con pecadores en su misma mesa para llevarles el mensaje de salvación. Y solo en Él, en Cristo, podemos llegar a humillarnos como Él se humilló. Como Él se humilló. Hermano, que tu vida en las manos de Cristo sea movida para la gloria de Dios y no para el aplauso de los hombres. No tienes que buscar la aprobación del hombre. Tienes que buscar la aprobación de Dios, para que mañana estés ante Él y te diga: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar.